¿Qué dice la terapia? Un podcast donde dos amigas y coterapeutas hablan de salud mental de una forma más cercana, espontánea y con un toque carismático. Quédate, te va a gustar. Uno, dos, tres. Hola, bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué dice la terapia? Ya en nuestro capítulo 2 y venimos con temas bien interesantes para hablarle el día de hoy. Sí, vamos a hablar, estamos mejorando el audio, estamos haciendo todo lo posible para que esto se escuche mejor. What? Y porque escuchamos también lo que dice la gente. ¿Qué dice Chile? No, claro, y ¿sabes? Es súper incómodo usar esta cuestión. De hecho, ni siquiera sabemos si se va a escuchar bien o No, sí. pero somos mujeres de fe. Sí, tenemos, sí. Ahora sí. Sí, Y tenemos fe de que esto va a funcionar. sí, sí. Sí, de que va, ya, por lo menos va a ser una mejora del capítulo anterior. Sí, una mejora del audio, más no del podcast. O quizás también. También, porque nos vamos También, acostumbrando. también. Queremos estar más sueltas también. Claro, pero también partimos de una base, una buena base. No, pero mira, todo puede ir mejorando como una señora. Esta tos de perro también puede ir mejorando. Sí, pasó. Oye, no, ¿cómo has estado, pues, Valentina? Bien. Post cumpleaños. Post cumpleaños, sí. Primer capítulo, 27 años. Segundo capítulo, 28 Pasa años. la vida, un año en grabar. Así es. Lo grabábamos, ¿ves? Ah, no, que eso funciona para la No, sí. no funciona. Pero bien, estoy viviendo mis 28 ahora. Sí. Sí. O sea, lleváis como 2 días de 28. Ya, pero igual son dos, no, es más. Como 4 días de 28. Ya. 4 días. ¿Se sintió el cambio? No sé. No. Que muy pronto, es muy pronto. Sí, es como cuando cumplí 18. Como tenís 17, tenís 18, eres mayor de edad, pero como... Ya, pero igual es como un hito más importante ese, pues, de 27 a 28. Sí, pues como que te haces grande, pero pasa un día y como, ¿qué pasó? No pasó nada. No sé, eso No pienso sé, yo. no sé, es que siento que el 27 a 28 es más irrelevante, entonces... Pero buena idea, buena edad, ¿sabéis que encuentro 28 un número más bonito que el 27? Sin palabras. Bueno, respeto, con respeto. Oye, ¿y no llegaron los ovnis? No, no sé, es que no he visto el fútbol. No, Pero supongo que no, porque no salieron noticias. no, o quizás todos estamos ahora Abducidos. en otra Abducidos. dimensión. No tengo ni idea. Pero voy a suponer que por lo que me dices tú, que no llegaron los... No llegaron los ovnis. Así que obligadas a seguir hablando de las cosas que nos pasan en esta sociedad ¿En y qué planeta? en este planeta. Bueno, quizás los ovnis igual les pasan, ¿ah? Como que tienen problemas entre ellos, no se llevan muy bien, Problemas de convivencia. problemas de Sí, convivencia. ponen una nave, igual debe ser difícil. O que el ovni más cabrón tiene la nave más buena, ¿cachai? Y los otros tienen una nave más penca, que es más lenta, quién sabe, ¿cachai? Sí, es ¿Quién verdad, sabe? verdad. Y entonces queríamos hablar hoy día de eso, de las relaciones, como, Pero de planeta Tierra. claro, no de los... no de, Las relaciones buena humanas. acotación, buena Las acotación. relaciones humanas. De las relaciones humanas y de cómo han ido cambiando, porque es un hecho, como... Claro, finalmente encontrábamos que era un tema como bien apropiado para un segundo capítulo. Igual es un tema bien grande, pero como dice la Joana, las relaciones humanas van cambiando como, como una consecuencia de la época, pero también, no sé, pues como en este mismo marco del cumpleaños, las relaciones humanas también van cambiando a medida que uno también va pasando por otras etapas. Sí, po. Como finalmente son las influencias externas y las internas que generan estas, como, no sé, estas modificaciones, de alguna forma. Mm. Oye, y son modificaciones, bueno, quizás cuando uno es más niño, como que no es tan consciente de esos cambios, como que o cuando uno era niño, ¿verdad? La mejor edad, La mejor edad del mundo. Pero después como que
que tú vas siendo más consciente y hay algunos chiquillos, niños, niñas, adolescentes y también personas adultas como que lo viven de una manera bien angustiante, como angustiante, angustiosa, ¿cómo es la palabra? Angustiante, diré. Angustiante, ¿cierto? Sí. Sí, como mucha angustia. Más fácil, más fácil. Sí, para ir a la segura acción, la tengo a bien ahí, lo iba con Lo vive con listo. angustia y claro, son temas bien, bien complicados. Pues nosotros habíamos pensado primero como en hablar qué es una relación, como intentar definirlo, ¿cachai? Como qué es una relación. No sé qué se te viene a la mente con eso. Yo creo como relación, vínculo, y entre, bueno, uno también puede entrar a hablar de la relación que uno tiene con uno mismo, pero creo que la mayoría de las relaciones dependen de la existencia de un otro también. Interactuar con un otro, con alguien diferente y cómo nos vamos vinculando con esa persona. Hay muchos diferentes tipos de relaciones, pero finalmente todo se resume, que encuentro yo, como a eso, te vinculas con un otro en diferentes espacios, relaciones laborales, de amistad, amorosa, familiares, pero siempre es esa persona con la que te estás vinculando como activamente. Creo que también eso son a las relaciones como algo activo. Como personas, pero quizás también como ser vivo, También. como las mascotas, los gatos, los perros, bueno, la gente más extravagante que tiene serpientes, chitas, pumas, como me gustaría tener a mí, chimpancés, Cosas así. como finalmente las relaciones que uno establece con otro ser vivo. Mm. Hoy, un grande, Felipe Abello, siempre dice, no sé si tú lo hayas escuchado, pero dice como los perros antes, eran los perros nomás, po, los perros. ¿Qué hacía el perro hasta el perro? El perro estaba como perro nomás, ¿cachai? Y ahora es un niño. Prácticamente, Oye, que estoy pensando en esos perros que nos llevan en coche. en Ñuñoa. No sé si eso pasa con tanta frecuencia, no sé si es representativo de Chile, No, pero igual pero pasa, no se puede decir que no pasa. sí, pasa. No podemos tapar el sol con un dedo. No, sí, es verdad, pasa, pero como, bueno, ahí se abre otro tema, po, la baja natalidad. Ay, yo pensé que iba a decir la humanificación. No, está bien, está bien. Oye, merecen una buena vida los animales. Hay que darle la buena vida que se merecen. Es nuestra forma de pagar por años que lo De pasamos maltrato, pésimo, de de maltrato. maltrato. Y, Pero no sé si el coche es la solución. no sé. Bueno, Tiene uno que sí, jugar cada uno ahí tiene con uno las para formas. jugar. No, pero yo te iba a decir que se abre este otro tema de la baja natalidad en Chile, En mi país. como, Como un problema real. o sea, como un problema que nos afecta a todos y a todas. De repente veo en mi Instagram y varias conocidas ponen que tienen varios hijos, más de 3, como, te lo juro, como ya, pues chilenas, pónganse las malas, yo estoy haciendo el trabajo por todos. O sea, más de la media. Más de la Por sobre la media. o sea, porque vi un, te iba a decir vi un estudio, pero en realidad vi un post de Instagram, vi un TikTok que decía que en Chile moría, no me acuerdo si una o dos personas y nacía 0,9. Se alcanza, no sé, el bebé completo. O sea, mira, en mi defensa quiero decir a la Valentina y a toda la gente que nos va a escuchar que sé cómo funcionan las estadísticas. entendemos cómo Sé funciona la perfectamente estadística. que no pueden hacer 0,9 personas. Pero también tenía el chiste ahí, ¿cachai? Sí. Lo tenía al frente. Sí, Entonces, nace 0,9 personas, eso es muy poquito. O sea, bueno, ya casi, no, bueno, ya ese es otro tema. Pam, 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 vamos a pam, 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 volver. Ya, listo. Eso fue como el cassette. sí, 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 Ya. sí. Está con el lápiz ahí. Sí, Estoy volviendo. muy bien, devolviendo. Sí. Bueno, pero eso, pues las relaciones han cambiado, son distintas, como algo que nosotros igual siempre trabajamos harto en terapia, esto de que hay distintos tipos de relación, ¿cachai? Sí. Como, Y que finalmente también es importante reconocerlas por su diferencia. claro. Como reconocer que, no sé, por ejemplo, la forma en que uno se vincula quizás en las relaciones familiares es distinto como te vinculas tú con tus amigos y que tener como conciencia de esa diferencia también es de mucha ayuda, encuentro yo. Mm, Porque si no, creo yo que mientras uno más, quizás menos ve, mm,
más cae como en estos problemas, por ejemplo, no sé, yo pienso en algo, ya, pero quizás muy propio de la adolescencia. ¿De la adolescencia de nosotras o de la No, de la adolescencia adolescencia en general, no, de la adolescencia como etapa del desarrollo. Que finalmente también, como en esto, volviendo a lo que tú decías al principio, que cuando uno es pequeño, como previo a la adolescencia, más niño, quizás tiene menos conciencia de las relaciones, de los vínculos, como que finalmente están ahí como, pero como por que aparecieron y son. Sí, de alguna manera Entonces, llegan y qué bacán. ¿qué más va? Son y están, da lo mismo. Pero ya en la adolescencia es, por ejemplo, cuando uno empieza a ser amigos como más activamente y las relaciones de amistad toman mucho más peso. Y tú decides ser amigo de Tú alguien. decides y no es porque, no sé, es distinto. Y también decides cortar una relación de amistad. También. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces pensaba, voy a tratar de volver a YouTube porque se me olvidó. No, pero, ¿qué iba a decir? Qué ¿De qué estaba hablando? Antes de que dijera los de la... ancianos. No, 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 de algo de. Sí, sí, la La diferencia diferencia, sí. y la adolescencia también en este tiempo está activamente quizás generando vínculos así. Por ejemplo, es quizás más común escuchar a los chiquillos teniendo como dificultades de relación con el otro, porque, por ejemplo, no sé, quizás cosas que uno va a hacer en la relación familiar no son las mismas que va a hacer en las relaciones de amistad, ¿cierto? Y que puede que no sean aceptadas. Y que puede ser que no sean aceptadas. Está bien, o sea, está bien que Porque, así sea. sí, porque finalmente hay contextos y contextos. Quizás la forma en que uno, no sé, pensando en adolescente, le responde a la mamá, no va a ser la forma en que tú le respondes a tu amigo, porque eso va a generar un roce distinto. Claro. ¿Cachai? Porque son relaciones Y distintas. porque puede que tu amigo no sea capaz de tolerarlo y está bien. O sea, es parte también de cómo, de cómo vas teniendo más experiencias que te ayudan a integrarte de una buena manera a la sociedad, y de cómo vaya aprendiendo también, pues. Claro, aprendiendo que finalmente no todas las relaciones son iguales y que uno no se vincula con todas las personas de la misma forma, entonces es como una herramienta para la vida, como no sé, pues cuando uno trabaja con los chiquillos, con los adolescentes, esto de ya, pero esta persona, no sé, quizás como, no sé, pues una relación quizás como finalmente de compañeros, de una relación de amistad, como qué es lo que tú puedes esperar de ciertas relaciones, finalmente es como importante poder tener claras esas diferencias, importante poder verlas en la vida de uno, porque no quiere decir que una sea más importante que la otra o que uno quiera más a una persona que la otra, sino que finalmente, no sé, todas las cosas en su lugar también, de alguna forma, creo que por ahí va mi reflexión. Sí. Hoy me cuesta mucho esto del micrófono, como que, no sé, siento que, no sé, No sé, pues pero, ¿sabéis qué? no podríamos haber sido periodistas porque ellos tienen que estar así. Ay, es que ahora hay más tecnología. No podemos haber sido periodista antes. Ah, bueno. Yo le decía a mi mamá, quiero ser periodista. Me dice, ay, voy a vender diario. Ya, pero en mi defensa tenía 9. Y yo así, mamá, mi sueño. Saquen los cálculos de qué año fue eso. Mamá, mi sueño. Oh, ¿ese periodista fue tu sueño? Sí, pero de chica, o sea, Vender diario. vender diario, imagínate. Pero ¿sabes qué? Parece que es como un chiste común, porque la gente ¿Verdad que lo lo he demás escuchado? no entiende. Ah, No diga gente, por favor. No sé, que no lo sé. Bueno, pues ahí lo que me hizo pensar que yo de niña era fría, 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 muy fría. Y a mis compañeras, a mi amiga, éramos un grupo de 6, que incluía yo. Y a mis amigas les decía, yo estudié de kinder a cuarto medio en el mismo colegio. oh, fuerte. Y les decía, cuarto medio saliendo, todas Ah, pero ya estamos hablando de tu 18 años. Adolescencia. Ya, pero Ya. final de la adolescencia. Valentina. Tiene que pensé que me decir así a los 3 años. No, no. No, como a los 18 yo les decía como, chiquillas, como, me caen bien, pero hasta acá llegó. Dura. Hasta acá llegó, o sea, entiendo que lloren, pero Pero éramos amigas de pupitre. claro, nos juntábamos porque veníamos al colegio, después nos vamos a venir al colegio a juntarnos, no sean ridículas. ¿Sabes lo que me decía? Qué mala. Cállate, penca.
Voy a tener que decir algo. Apropiar Pero mira, la diferencia entre los vínculos, porque eran hace tanto tiempo amigas, que quizás no lo que le decía una amiga que conociste hace poco. ¿Cachai? Recién, obvio, y también porque siento que ellas tenían una claridad que yo no tenía en ese momento de que podía perdurar la amistad, ¿cachai? En cambio yo era como, no, no podemos ser amigas porque si somos, porque ¿cómo nos vamos a juntar? Yo no tengo plata en pagar un helicóptero y ir a juntar. Ay, Triste igual, no sé, esta historia es pero triste. tiene que pagar un helicóptero. ¿Para verlo? No puede tomar la micro. No, pues si yo estaba afuera, que me fui a Temuco. Ah, pero cuando le dijiste eso, todavía no te había ido a Temuco. Pero yo sabía que era un hecho, Ah, ya, ya. era una realidad, entonces como, Sí, pero el bien, Facebook. me perdieron. Facebook. Sí, pero en ese Ah, pero entonces igual es distinto. las Sí, redes, redes sí. no, 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 y las redes sociales no tenían tanto impacto como ahora, ¿cachai? Como Porque que te inundan, como ahora. ahora te inundan, por ejemplo, esto del teléfono, cuando yo estaba en el colegio, que no fue hace tanto, ¿ah? Tiene que haber sido como en el año, hoy suena harto, 2000, 2009, la media, 2009, Sí. 2013 más o menos, tú no tenías ahí teléfono inteligente No, pues. de comunicación instantánea. Entonces era abrir el computador. Y además era como chatear, porque igual, por Sí. ejemplo, el concepto de la videollamada, igual es algo nuevo. Y tampoco es un concepto que de gusto popular, digamos, como no habría Quizás hasta las generaciones más jóvenes. Yo no he visto en el TikTok que se desarran por. Sí, Mm. bueno. Pero no sé si será de todo, pero me refiero a que es algo que se hace ahora, pero quizás impensable en esos Claro, años. como ¿cómo sostenís una amistad si no te veís como Sí, no el por cuerpo, teléfono. ¿cachai? Como, no, porque era caro. Si era caro el por teléfono. Mm. Lo que pasa es que ahora no lo es, pero antes No, sí, po. el tema es que, bueno, sigo siendo amiga de mis amigas, así que un abrazo a la Natalia y para la Estefanía. Que esperemos que estén escuchando porque son tus amigas y te quieren. Ahí vamos a ver si son mis amigas, po. Sí. Ahí vamos a ver si no tenía razón yo hace tantos años. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, pero eso, como que ellas me daban certeza, como ellas me daban certezas que yo no tenía y yo de repente pienso como, puta, los chiquillos que veo, niños, adolescentes principalmente, como que digo, como, oye, es de repente tan líquido como el contexto en el que viven, que no sé si, por ejemplo, ellos pueden perdurar en las relaciones. ¿Cachai? Claro. Como que ahora todo es tan momentáneo, como Mm. este fenómeno de las redes ya no es solo de las redes, sino que también es de la forma en cómo tú vives. Interactúan también. Sí, po. Sí, pues como con esta idea de que quizás en el momento en que llegan las redes sociales, eh, como quizás a una ayuda para mantenerte conectado en esos momentos y en los que no estás presente, pero finalmente la presencia siempre siendo como lo principal, la principal forma de mantener estos vínculos. Pero hoy día pareciera cuando uno escucha a los chiquillos, es como que la presencialidad ya no es, No, po. aunque sean frente a frente, No, po. va a ser más prioritario, por ejemplo, estamos juntas, pero estamos chateando. Y quizás chateando entre las dos, Puede ser. pero ¿Se han visto finalmente casos? se han visto casos, pero finalmente eh, como esta interacción como, como virtual, Mm. que finalmente es más importante que la presencialidad. Igual eso es heavy, porque no sé cómo. Bueno, yo creo que la tecnología nos ha dado muchos regalos. Sí, Sí, no, sí la se ha virtualidad agregado. nos ha dado muchos regalos, pero qué fuerte como que ese sea el principal mundo como social para los jóvenes y, y no lo real. Porque yo creo que eso también afecta mucho cómo tú aprendes a interactuar con él. ¿Y sabéis qué? Siento que también como que afecta el concepto de la realidad, como que de repente yo siento que los chiquillos, los adolescentes, las adolescentes, sienten que la realidad es lo que pasa en Instagram, Mm, ¿cachai? Y que es algo como una demanda recurrente de los adultos, como, mm, ¿por qué piensa esto? ¿Cachai? Si sí. esto no es la realidad. Y efectivamente, pues no es la realidad. Como hay no es una distorsión, pero sí como una fantasía de vivir en un mundo que no existe.
Me recuerda como a Black Mirror. Yo no sé si tuviste Black Mirror Vi alguna el vez. primer capítulo. Oh, Lo siento. sí, no sabéis Fallé. que vamos a retomar esto cuando lo hayáis visto. O solamente vi el primer capítulo. Pucha, Y la película que era interactiva. oh, quedan Buenísima, buenas, buenísima. muy Todo lo que he visto. buenas. Pero entiendo el concepto como de... Sí, como siento que también es parte innata de una característica que nos hace humanos, como, y siento que las redes sociales, que sí son de mucha ayuda, o sea, en Claro. caso de una emergencia tú te comunicas Como inmediatamente. tampoco es satanizar la red No, social, pero no. como igual hay cosas, como tiene ventajas, también hay desventajas que son reales y que hoy en día estamos viendo como los impactos que tienen en el desarrollo humano. Sí, sí. Y creo que es heavy, como si pudieras darle un consejo como a cuidadores, padres, adultos, tíos, gente a cargo de niños, adolescentes, ¿qué consejo les darías? Yo creo que es quizás aceptar que las redes sociales llegaron un poco para quedarse, o sea, ya se quedaron. Entonces, como también aprender como a entender ese mundo, ¿cachai? Porque finalmente, eh, claro, lo que va pasando ahí es súper importante también sacar a los chiquillos de eso, pero quizás si no entendemos lo que está pasando es más difícil sacarlos. ¿Me entendí? Como finalmente también tenemos que hablar como ese idioma común, como entenderlos, como entender ese mundo, para finalmente también poder aconsejar, también poder cuidar, porque quizás la forma en que a uno lo cuidaron del internet no es la forma en que tenemos que cuidar a los niños ahora, porque es distinto. O sea, como el uso del teléfono, antes el teléfono no era algo que tenían todos los cabros chicos, ¿cachai? Y a lo más tenían este juego de la serpiente, la pelota, con, grande con juego. internet, no, pues, ¿cachai? Pero ahora sí. O sea, no sé, pues pienso, me acuerdo, a mí siempre me llamaba mucho la atención cuando los adolescentes hablan de esto de usar el teléfono, no sé si ahora, como todo, por todo el tema de la legislación, pero en su momento para hacer como tareas, ¿cachai? Como en el momento. Entonces, ya es una... Algo impensado, es que a mí me parece Algo muy loco, impensado para mí. muy No loco, te pero, puedo- pero pasa. Claro. ¿Cachai? Entonces, ya está acá. Finalmente, para poder cuidar, también tenemos que conocer qué es lo que es, porque si no es muy difícil. Mm, mm. No sé qué consejo les darías tú. No sé, creo que, creo que literalmente no estoy pensando en ¡Oh! nada. En mono de la Homero Simpson. Literalmente no Sí. estoy pensando en nada. No, pero solo quizás como decirles que claro, como esto que decís tú, como es importante conocer, como también para cuidar, pero también para proteger, porque si no sabes, ¿cómo, ¿Cómo cómo vas a saber de qué tienes que proteger? obvio, ¿cachai? Como suena absurdo, pero ¿cómo vas a proteger a alguien si no sabes cuáles son los riesgos de estar ahí? Sí, ¿sabéis que como en eso estoy pensando? Ya como quizás cuando uno era más adolescente en las redes sociales, que quizás la advertencia es no agregues a gente desconocida Mm, a tus redes sociales y que quizás eso se hacía más. Yo me acuerdo que como que uno tenía a los amigos del colegio, quizás en el Facebook, cuestiones así. En el Messenger igual, porque tú le das la dirección como de correo como a la gente que conocía. Pero ahora, no sé, pues pienso con los perfiles públicos que suben video a TikTok, quizás es más difícil como que el consejo ahora sea no agregue a gente desconocida, porque finalmente ese es el mundo de la acción. Entonces, por eso eso es como esa idea de conocer qué es lo que está pasando, porque quizá si no, el consejo, la acción que tomemos, finalmente va a ser como obsoleta, de alguna forma. Por ejemplo, yo creo que es importante, como en niños pequeños, retrasar el uso Del teléfono. del teléfono lo más que se pueda, también entendiendo todos los límites de esto. O sea, los papás están súper cansados, como de repente exigirle a un papá que no use el teléfono para regular al niño es súper difícil porque no tiene tiempo, o sea, Claro, con largas jornadas de trabajo, qué sé yo, pero sí como buscar espacios donde el teléfono no sea la única conexión que tenga el niño. ¿Cachai? claro, Mm, finalmente como quizás, porque claro, como tú decís,
a veces es muy fácil dar el consejo, ¿no? Que no use el teléfono. Pero es distinto cuando tú estás ahí, Claro. en el momento en los que hubo. Pero quizás como decís tú, como mostrarle momentos de interacción en donde él sepa que no toda la diversión viene del teléfono. Mm, Por ejemplo, hay momentos que pueden ser entretenidos aunque no esté ahí metida en el teléfono. que también el teléfono tiene esto y que hay estudios, esto lo he visto, son estudios de verdad, no estudios de Reales. TikTok. No, pero que el sistema de gratificación, como de recompensa, Como de la dopamina. claro, es más, no sé cómo explicarlo como de una forma que se pueda entender fácilmente, pero como la gratificación en el teléfono es instantánea, necesitas todo, es como una droga al Porque el final. cuerpo se acostumbra a eso. El cuerpo se acostumbra a recibir cosas que son gratificantes de manera muy rápida. Por ejemplo, las series. ¿Cachai? Como antes tú para ver una serie, tú sabías, voy a dar mi ejemplo de yo veía RBD. Entonces yo sabía que todos los días, de lunes a viernes, tenía que llegar a las 5 a mi casa porque sabía que a las 5:30 o 5:15, no me acuerdo, daban RBD. Ujú. ¿Cachai? Y todos los días, y si yo me perdí un capítulo, tenía que asegurarme de llegar al otro día Antes, antes para para ver la verlo. repetición, porque de repente daban las Sí, repeticiones, sí. o los días lunes daban la repetición, porque ahí, claro, hay un momento en que está ahí gratificación, 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 pero no hay ninguna como, como, como un momento como para procesar eso. O por ejemplo, yo no sé si ahora a las generaciones de hoy les pasa esto de que terminan de sacar una serie que les gusta y sentir como este duelo porque se Porque al tiro terminó, pasan a la otra. porque al tiro pasan a la otra, Sí. ¿cachai? Y yo recuerdo de niña como haber terminado serie y haber sentido como esta sensación, que no sé si ahora la sienten, no sé si para niños va a tener sentido esto, quizás para gente más adulta sí, pues esta sensación como de vacío, es Claro. absurdo. De eso que se acabó Claro, algo. algo que me gustaba mucho, se acaba y como siento vacío y me duele, ¿cachai? Como me Mm. duele. Porque finalmente, como había espacio Mm, para sentir vacío. mm. Pero hoy en día como que tampoco hay espacio, por ejemplo, no hay espacio para sentirse aburridos. Como porque tenéis todo este catálogo de series que podéis ver y consumir y termináis una y parto la otra. Mm. Entonces, son como varias cosas como que se van entramando, como la dopamina fácil, el finalmente no hay tiempo ni para estar aburrido porque estoy viendo la serie, si no estoy viendo la serie, estoy viendo el TikTok, estoy viendo la serie, estoy viendo el TikTok al mismo tiempo. O sea, como una sobreestimulación Y heavy. estoy pensando en uno, que ya finalmente como este boom se genera cuando uno ya es más adulto, más grande, y igual tiene impactos, como a mí yo también de repente me veo que como que me aburro y agarro el teléfono. O Porque porque instantáneo, como que no me doy cuenta, ya lo tengo en la mano, cero. o que de repente abro, no sé, pues TikTok y paso 10 20 minutos mirando, digo 10 20 minutos para no decir que me veo más, pero imagínate que para adulto pasa eso, ¿no? Mm, ¿Ya? O pasa que, por ejemplo, a mí esto no me pasaba antes, me pasa ahora, que de repente pauso la serie para ver el teléfono. Eso no me pasaba antes. Que finalmente yo me estaba y veía toda la cosa completa. Pero a veces me pasa que pauso, que miro, que después vuelvo. Todavía no llego al nivel de estar viendo dos pantallas al mismo tiempo. Espero no llegar a eso. Pero a lo que voy es, imagínate que uno como adulto, como esto ya impacta, como creo que no es posible renegar de eso. Imagínate para alguien que su cerebro está en pleno desarrollo claro. o que finalmente no conoce nada más que eso. Como esa forma, o Sea, sea, sí, como finalmente, ahí yo te entiendo por qué no pueden sentarse a leer un libro, porque finalmente el cerebro no puede. ¿por qué se aburren en clases y no pueden poner atención por tanto tiempo? ¿Cachai? Porque se aburren, no pueden. Imagínate, todo el tiempo están con cosas que son súper divertidas, que son cortas, que no requieren Ujú. tanta atención y Porque se aburren y nunca han sabido como qué es aburrirse, como finalmente es eso. es un concepto desconocido, po, ¿cachai? Es un concepto desconocido aburrirse y como todo lo desconocido, para grandes y chicos, quizás las personas grandes, como con un poco más de experiencia como en esto, lo desconocido da miedo, Mm, ¿cachai? Entonces como te da miedo, también de repente no, así tonteras nomás, ¿cachai? Pero siento que también como el espacio para el error es muy poquito, porque es difícil ser adolescente hoy en no, día, es muy sí, difícil, creo que sí. 60 dificultades como
únicas en su época. como, finalmente dificultades que se suman a que ya es difícil, ¿cachai? Sí, po. De por sí es Es una difícil etapa ser difícil. adolescente. Imagínate con todas estas cosas que se van sumando. Mm. No sé, yo pensaba en esto de lo que hablábamos recién, como vivir en este mundo virtual, que finalmente para los adolescentes o las generaciones más jóvenes, el mundo virtual es mucho más, es el mundo. Es donde Y están es más pasando importante, ¿ah? sí, Es porque más ¿dónde están pasando las importante. cosas? Porque Claro. finalmente O sea, si le da me gusta a una foto de otra niña, es como que casi que le infiel. habló, te fue infiel. Y claro, porque finalmente da lo mismo si yo sigo saliendo de mi casa, si voy al colegio, si me dejan ir a la fiesta de Pepito. Si yo no tengo mi teléfono, yo no estoy en este mundo de la serie, o sea, de la red social, yo no existo. Claro. Entonces pensaba en lo fuerte y cómo se impacta el aprender a relacionarse con un otro y también cómo eso también, como relacionarlo con los efectos post pandemia. Porque eso también yo creo que es innegable que se incrementa porque en un momento lo único que existió fue la virtualidad. O sea, estos adolescentes, que son adolescentes ahora, como ¿cuántos años tenían? Como 9 tienen que haber tenido. 8, 9. Mm. Entonces, como quizás como en momentos tan importantes del desarrollo, se ven envueltos en este mundo virtual, Mm. muchas cosas que también pierden como, no sé, yo de verdad creo que haber sido niño en la pandemia, a niño adolescente, tiene que haber sido lo más duro, más que para los adultos. O sea, los adultos con otras herramientas. Sí, Como porque ya más de finalmente, adulto, ¿cachai? claro, Como pero de conciencia, claro, quizás. sí, es que como quienes tenían más de perder, Claro. para las personas que eran momentos formativos. Entonces, claro, como hoy día no van a haber consecuencias de esto y que se mantenga como esta cosa de la virtualidad y no sé, pues que por ejemplo no sepan bien cómo interactuar con otros. Hay niños que son así y que siguen siendo así, como incluso post pandemia, como con mucha dificultad para hablar con otros Porque es en como una laguna. persona, sí, en persona, muy distinto, como mucha incapacidad para poder hablar con otros en persona, pero mucha habilidad para hacerlo como muy fluido. Y quizás una tontera lo que voy a decir, pero a mí me sorprende mucho cómo las generaciones más nuevas son tan rápidas mandando stickers. Ya, Siento que ya. es el sticker apropiado, ¿cómo lo hacen para encontrarlo? No Como, sé. Tienen como una colección de stickers, ¿no? oye, no sé, los separan por categoría, no sé, ¿Puede pero hacer eso? no tengo idea, po. Como quizás se puede, yo no lo sé, pero como hay un manejo de las redes que es distinto, yo siento que es superior, ¿cachai? Sí, Porque es su forma innata, pero porque o nacen, sea, nacen no, ahí de no es, alguna no, forma. no, no es innata, porque lo innato no es el teléfono, No, pues, ¿cachai? Creo que es lo que se usa ahora como por distintos motivos, niños y adultos, pero tiene un impacto más perjudicial para un niño. Pero, por ejemplo, en esto, como esto que hablábamos hace un rato, de los niños que usan el teléfono, no le diríamos a un papá como, oye, no tienes que usar el teléfono, como no le pasa el teléfono al niño, ok, pero si no se lo pasa y no saben cómo interactuar con un niño, porque también pasa, o sea, de repente mm, tú vas a un parque y está lleno de cabros chicos y los cabros chicos haciendo cualquier tontería y los papás en el teléfono, también. ¿cachai? Entonces como es un fenómeno que ha afectado Es transversal. a todos, ¿cachai? Como a todas las personas. Y, y, y eso, po. Mm. No, hay una reflexión como bien importante, ¿eh? Como finalmente eh, hay que hacer espacio, como espacio para la relación humana en Mm. este mundo que cada vez es más tecnológico, cada vez es más virtual, eh, cada día es menos análogo. Entonces, y es un esfuerzo como de todos, porque de repente, quizás porque cuando uno es adulto es más fácil como, ya, y los niños, las nuevas generaciones son así, por su culpa, por eso, en realidad eh, nosotros igual tenemos como nuestro rol en esto, en cómo también les enseñamos a los niños a, a como desplegarse en este mundo, pero también en el mundo real, Mm. finalmente. Porque obviamente para un niño va a ser mucho más cómodo, bueno,
voy al teléfono, tengo mis amiguitos, no sé qué cosa, porque quizás es muy desafiante interactuar con la otra persona en vivo si tampoco nadie te ha enseñado, porque el ser humano aprende finalmente en la relación, ¿cierto? Entonces, muchas de estas cosas se aprenden en la primera relación, que es la relación familiar, Mm. como con los padres que te ayuden también a aprender, por ejemplo, Padres, padres, cuidadores, cuidadores, hijos, como... los adultos que están ahí, que finalmente ayudan a, por ejemplo, a los niños a aprender a leer las emociones en un otro, como para poder después desarrollar empatía. Entonces, si nosotros también como adultos, como que no le damos espacio a esos lugares, también es injusto después como apuntar con el dedo a este niño, adolescente, como que finalmente no sabe interactuar con él. Y claro, esto quizás tiene problemas porque, no sé, es muy tosco y no se da cuenta que las cosas que le dice a la otra persona le hacen sentir mal, Mm. ¿ya? Y que Pero es probable que así sea, pero la pregunta es cómo... como qué pasó que finalmente le cuesta leer lo que le está pasando a la otra persona ¿Y cuál es mi rol como adulto para ayudarlo. para ayudarlo? ¿Cachai? Creo que eso es como, como algo importante y que de repente los cuidadores no ven tan claro porque están tan inmersos en el problema, en el conflicto, que obvio, o sea, porque les afecta, ¿cachai? Pero están tan, tan inmersos en eso que es más complicado como ver de qué forma pueden aportar ellos a eso, Mm. ¿cachai? Sí, también, no sé, estoy pensando en lo que uno ha visto como en la práctica. Y no sé, pues también pienso cuando uno como adulto también quizás, ya, porque el chiquillo es mal interactuando con el resto, uno también quizás lo encasilla en eso, ya, él le cuesta, él no sabe. Mm, Pero finalmente, que eso también es súper perjudicial, mm, porque finalmente en vez de dar la oportunidad, porque finalmente el cerebro siempre puede cambiar, mm, el cerebro siempre puede aprender cosas nuevas, entonces también lo fuerte es que es no darle la oportunidad a este chiquillo, a estos niños, de que aprendan una forma nueva de interactuar, porque si solamente encasillamos en que no pueden, que no saben, que no tienen empatía, no sé qué cosa, también, ¿qué pasa con nuestro rol de poder enseñarles? De darles la oportunidad de que ellos puedan como interactuar de forma sana con los mm. otros. Sabéis que igual estoy pensando como, bueno, de repente en la desesperación, también de repente en el desconocimiento, eh, como que veo que de repente a los niños se les dice mucho, es que tú no eres bueno haciendo esto, o es que tú, no es que a ti te cuesta esto, ¿cachai? Y son cosas que los niños van interiorizando mucho y que generan un menoscabo, ¿cachai? Entonces creo que, perdón, entonces creo que es importante quizás cambiar esas sutilezas ¿Del lenguaje? del lenguaje para transmitirle a los niños que son capaces, como que son capaces de lograr cosas, que son buenos haciendo cosas, como que lo que hacen dentro de sus posibilidades lo hacen bien, son suficientes al final, Claro. como soy suficiente. El niño para poder desarrollarse necesita saber que es suficiente para las personas que cuidan de él, como soy suficiente para mi mamá, soy importante para mi mamá, soy valioso para mi mamá, por eso mi mamá me ama, porque yo soy valioso. Y eso es parte básica también de la construcción de autoestima, Claro. ¿cachai? Porque es distinto a alguien que diga, no, es que ella tiene problemas de autoestima porque ella es fea, ella tiene problemas de autoestima porque ella es fea, ¿cachai? Y después son cosas que los niños van integrando y desde muy pequeños, o sea, Mm, es un mito esto de que, no, que este le pasó de chiquitito, entonces no se acuerda, no le afecta, ¿cachai? sí, po. Eso no es así. Siempre, aunque las cosas hayan pasado, cuando los niños son muy chicos, los niños igual se acuerdan. Lo que pasa es que no es una memoria que después puedan como Como narrar, narrar, claro. pero sí Como de la sensación, como, porque igual es es, un recuerdo que vive en la experiencia, ¿cachai? claro, y yo, porque finalmente, cómo cómo empezamos a tener quizá un discurso menos desde la carencia, Mm, porque yo creo que todos, como nosotras, quizás los que nos están escuchando, podemos decir que, no sé, hay como cosas que finalmente, como de estas inseguridades,
Mm, que se construyen cuando uno es muy chico, claro. que finalmente en la vida adulta igual calan. Claro, uno desarrolla mayores herramientas para poder afrontar estas cosas, sí, es verdad. Eh, Uno como adulto tiene muchas más herramientas que un adolescente, que un niño, pero eso no quiere decir que quizás, por ejemplo, no sé, cuando uno está muy estresado, porque finalmente en momentos de mayor estrés, eh, el cerebro tiene que sobrevivir y vamos perdiendo acceso a esa Mm, herramienta. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo más primitivo. Y a veces lo más primitivo tienden a ser estos como discursos, como, no sé, como súper desde la carencia. De yo no puedo, yo no soy buena. como lo que más cala, como lo que finalmente lo que se queda ahí guardado y que te permite o que te permitió mucho tiempo sobrevivir, Mm, ¿cachai? Y si todo el tiempo, no sé, pucha, es que aquí nos vamos para otro lado, po. Pero no sé, si todo el tiempo te están diciendo es que tú eres fea, es que tú eres fea, no eres suficiente, después vas a escuchar algo que te va a decir es que no soy te lo suficiente. confirma. Y después cualquier cosa que pase cuando tú seas grande, no sé, que te vea al espejo no te gusta cómo te ves, que o te echan de algún trabajo, o Terminar que, alguna relación, y tú vas a decir, era verdad. se cumple la profecía. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es tan importante y es parte del desarrollo y es parte de las relaciones que los niños puedan tener como estas experiencias y es tan básico, pero creo que en la sociedad, como se ha ido como gestando la sociedad, de Mm, repente lo básico igual se va olvidando, pero como de reconocer los niños necesitan tener espacios para sentirse amados, claro. como para sentirse queridos, Mm. como eso Como esencial. es esencial y es tan básico. Necesitan como procesos de regulación que sean rítmicos, necesitan como tener estos jueguitos que hacen los cuidadores cuando las guaguas son chicas, ese de hacer cariñito, de tocar las patitas, de hacerle cariñito acá, de mirarle y hacerle cara, de reírse, ¿cachai? Claro. Como de jugar. Yo me acuerdo que mi mamá jugaba con nosotras como que nos hacía volar con las piernas, ¿cachai? Ah, sí, Y sí. como a avión, y cansada, una mujer muy trabajadora, mi mamá, pero momentos que tú decís como qué rico y que te acuerdas y que y que recuerdas con felicidad, ¿cachai? Mm. También van formando parte después de quién tú eres. Y son cosas que ahora, como por las redes sociales, a veces ni niños ni adultos están tan dispuestos a, a vivir esas experiencias, Claro. ¿cachai? Creo que la invitación es a eso, como quizás a poder dar espacio para poder interactuar de Mm. esta forma. Nunca es tarde. Sí, pues, yo creo que eso es como lo importante, nunca es tarde, finalmente como volver a lo más primitivo quizás, que a veces, muchas veces se olvida y que siempre va a ser necesario porque finalmente es algo que el ser humano necesita. Y pareciera que con todos estos desarrollos de la tecnología, no sé, como que se va perdiendo. Entonces, como también quizás ser conscientes de eso, mantener como esta, no sé, quizás mirada más crítica, porque igual es complejo, es porque es complejo finalmente lo que va perdiendo las generaciones que vienen después. Sí, Entonces, es complicado. es complicado, pero eso, como el llamado es es a jugar, a dar espacios Para para el conectar. juego, pero a través de la conexión, Mm, pero no de la conexión virtual, sino que de la conexión física, mm, como de estar en cuerpo y mente con un otro, ¿cachai? Como es algo que se ha ido perdiendo, es algo que quizás estas nuevas generaciones no logran disfrutar tanto, pero es algo que es esencial como para la vida misma. pero quizás tampoco saben disfrutarlo porque tampoco lo conocen tan bien. Porque yo creo que lo que decís tú es clave, porque es una conexión de cuerpo, pero también de mente. Como no basta si solamente somos cuerpo, como que también tenemos que estar presentes. Creo que a uno como adulto de repente también se le olvida cómo estar presente. Entonces, como yo creo que siempre ese ejercicio reflexivo, si a uno como adulto Mm. también le cuesta, que finalmente ha tenido estas oportunidades antes,
Entonces, como a esta otra persona más pequeña que nunca ha tenido la oportunidad, ¿cómo no le va a costar también? Como entreguémosle esa experiencia, no dejemos como que no las tengan porque son esenciales, las necesitan y como espacios donde se sientan vistos por un otro. Mm. Porque no sé, pienso en esto que de repente quizás los papás dicen, pero es que si lo celebro mucho se le va a subir los humos a la cabeza. Pucha, da lo mismo si finalmente van a tener tanto espacio fuera del hogar donde la vida los va a porrear, donde la vida los va a porrear, ¿por qué no entonces darle esto? Que podemos dárselo. La vida se va a encargar finalmente de Mm. cómo se ha encargado con todo, yo creo. Claro, pero y eso es algo que está bien arraigado en las generaciones que son papás como que tienen hijos ahora, como Ujú. esto de no, 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 yo no lo voy a celebrar porque después como que se puede creer mucho el cuento y lo puede hacer mal. Pero finalmente al hacer eso, como que igual se coarta de que el niño pueda sentirse seguro y suficiente en un espacio que debería ser seguro y suficiente para él. Entonces, después, ¿qué pasa? Puede estar buscando eso, pero en otros lados. ¿Cachai? Por eso la importancia de que el niño pueda sentirse visto, de que pueda sentirse cómodo, de que pueda sentirse seguro, porque la vida después, o sea, se va a sacar una mala nota en alguna prueba y eso va a generar dolor. Se le puede fallecer alguna mascota o algún familiar y eso genera dolor. Puede terminarse alguna relación de amistad que él quiera mucho, puede perder su equipo de fútbol. Son cosas que no están al alcance de él controlar, Claro. pero celebrarle que le queda bonito un dibujo, lo puede celebrar un adulto. Sí, O celebrar que cumple años, también lo puede celebrar un adulto, ¿cachai? O no sé, como, o que hace bien, o que es bueno en algo, es algo que puede celebrar un adulto y que después puede ayudarle a enfrentar justamente estas situaciones que no van a estar a su alcance. claro. Y finalmente es como eso, es como el equilibrio. Porque tampoco se trata de crearles como este mundo de fantasía, de no, tú nunca te vas a sacar una mala nota y te sacas, soy ahora mala nota, voy a hablar con la profesora. Eso ya es otra Es, cosa. es harina de otro costal. Pero claro, como entregarle eh, esto, porque también pienso, si tú le entregas este mensaje a tu hijo, hija, que es suficiente, quizás en la adolescencia, por ejemplo, sabiendo que uno es Si lo entregas de suficiente, niño. si se lo entregas de niño, Mm. o si se lo entregas después, porque finalmente siempre se lo puede entregar, claro. Pero estamos pensando si se lo entregas de niño, quizás en la adolescencia no va a buscar eso, en las redes sociales, en la virtual, va a entender que si algo pasa, no sé, si por ejemplo, no sé, no le dan me gusta, la dejan de seguir, no pasa nada, no pasa nada porque uno es más que eso. Como también cómo construimos como los cimientos. Porque no necesito ser valioso para otros, porque yo ya soy valioso para mi papá, mi mamá, mi tía, mi primo, ¿cachai? Claro. Como no se derrumba todo porque ella no sea importante para un externo, porque finalmente es importante para otras personas que han estado ahí desde siempre. Y es Sí, po. algo y es algo que te toca aprender en la adolescencia, como parte del desarrollo humano y parte también de aprender a relacionarte con otro y contigo mismo. Sí. Mm. Mm. Oye, mira, no sé, teníamos un punteo, Teníamos un pero creo que punteo. todo esto fue el punto uno. No, ni creas. Ah, ya. Excelente. Mire, ya como lo último puede ser como cuáles son los desafíos actuales para los padres, cuidadores, profesores y la sociedad. Y yo creo que hay muchos desafíos por delante. Sí, son muchos desafíos, pero yo creo que quizás como los más importantes, creo que los desafíos son distintos, ¿ah? Para cada como persona, quizás como para cuidadores, los desafíos pueden ser más como de buscar espacios para ofrecer esta experiencia a los niños adolescentes, como buscar estar, ¿cachai? Como ya, si es ver una película, es ver una Y película veamos la y película. veamos la película sin pausarla, ¿cachai? O sin ofender. No, como, o vamos a salir a jugar y vamos a salir a jugar, ¿cachai? Como tener estos espacios donde son solo las personas
sin estas personas, como este ruido virtual, ¿cachai? Sí. Y para los profesores, pucha, quizás puedo ser un poco injusta, pero porque también es difícil para los profesores, Mm, encuentro yo. Porque imagínate, los papás con uno o con dos están sobrepasados, pero imagínate un profesor con 20 o con en un colegio 40. municipal 40. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil, es mucha carga y eso hace que el desafío sea mucho más complejo porque ¿cómo le vaya a dar como la individualidad que se requiere para cada niño si tienes 40? O sea, no te calzan las horas, No, po. ¿cachai? Entonces creo que ahí el desafío es más como a estar más sensible. De repente los profes hay temas que no conocen, como los efectos del maltrato o los síntomas de abuso o temas ya de violencia intrafamiliar que no conocen por razones obvias. O sea, ¿por qué una profe de inglés o un profe de historia va a estar en conocimiento de esto si no es parte de lo que estudian, pero sí son temáticas que les afectan y Claro. que, y que les toca resolver, ¿cachai? Entonces quizás el llamado para ellos es igual como a sensibilizarse con esos temas. Sí, porque finalmente los profesores eh, siempre están como en la interacción. Ellos, yo creo que es una de las carreras, una de las profesiones como que más está en la relación humana, finalmente, en la transmisión de conocimiento. Entonces, y que muchas veces los profes son figuras tan significativas para los niños, como quien no tuvo un profe que fue muy importante, alguien que algún impacto causó, porque los pasan tanto tiempo con ellos, que también como quizás como creerse ese rol que tienen, de que pueden ser figuras súper significativas, eh, de que quizás a veces, no sé, pues pienso en los chiquillos cuando nadie los ve en la casa, de repente basta con que un profesor los celebre y quizás eso puede ser suficiente, como estar abierto a eso, a poder estar como presente también en la relación humana. Y que esa Muy interacción es importante, ¿cachai? Aunque sea muy chiquitita o no, quizás no se sienta así para ellos, es una interacción que es importante, que es suficiente y que a los niños le generan cosas positivas. sí, po, y que es súper importante, entonces como quizás la invitación a estar abiertos, difícil. Y me imagino como el nivel de carga laboral, de carga de estrés. Yo tengo mucho respeto por los profesores, pero como estar abierto a poder ser humano, siempre. Y en otra línea, que tengo que decirlo porque lo tengo en la cabeza hace mucho rato, cuando me volviste la palabra de los desafíos, Ya, dale. yo obviamente mucho menos seria, pensé, el desafío va a ser cuando después los robots estén criando a los niños. Ese va a ser el desafío al futuro. Yo lo encuentro maravilloso. Cuando, no, cuando los Y papás, acá me contradigo con todo lo que he dicho. cuando los papás compren el robot, así en el líder, y traigáis el robot a la casa, Ay, el qué robot te rico. cuida al niño. ¿Qué va? Increíble. Ese va a ser el desafío al futuro. Hay cómo el niño va a aprender a leer la emoción humana. Es que al robot. Es que el robot puede cocinar y trapear. No. ¿Cómo que no? No, porque yo vi yo robot. Te matan al final. Y esa es mi creencia real sobre los robots. No, no. Desvirtuando toda esta conversación, pero en realidad igual, mira, no lo hice como chiste, pero con el avance de la inteligencia. ¿Vale, de verdad creéis eso? ¿Qué cosa? ¿De que los robots van a cuidar a los niños? Yo creo que puede llegar. Él, mira, hace 10 años yo te hubiera dicho, imposible, imposible. Ahora, igual, como avanza la tecnología, Pero ¿has visto ese robot que baila con Michael Jackson? sí, ¿y hay visto robots que tienen caras humanas? Sí, me da Sí. miedo. ¿Y hay visto las conversaciones que tienen las inteligencias No, es que yo artificiales? vi yo robot, yo vi yo robot Y yo en una película y yo no soy Will Smith, yo no voy a sobrevivir. Will Smith. Saludos, Cote. Saludos, Cote. Un abracito. Un agradecito. Pero no, finalmente, mira, la tecnología avanza a pasos agigantados. Creo que cada vez más gigantes que antes. Pero bueno, no sé. Pero imagínate, esta Tú, gente, yo,
toda sobrepasada, cansada, que no No, sí, alcanza que creo a- que es una conversación muy difícil. pero también es que eso traería tantos problemas. Imagínate el desempleo de las personas que son que Pero hacen los labores, robots, sí, pues. ¿cachai? Pero es que piensa, mira, la guagua. Esta es la imagen, la guagua. Conociendo el mundo a través del robot. Pero piensa que el robot tiene cara humana. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No sé. No, eso es Es como... que Esto, ¿tuviste inteligencia artificial? sí. Sí, lo mismo, cuando compraron los cabros chicos. ¿De Head? No, no la vi. Sí, ese rato, pero no la he visto. Se acaba esta conversación. Bueno, hasta acá nomás llega el capítulo de virtual la conversación. Porque, o sea, que lo único que podía pensar era en eso. Eso, bueno, y tengo otro punto, pero también de virtual la conversación, así que no, no para qué. Pero ¿sabéis qué? O sea, yo lo veo como bien lejano, pero no imposible. Como esta Históricos especie desafíos quizás para 50 años en el futuro. Uy, ¿cuántos años voy a tener yo en 50 años más? ¿Te digo? No. Bueno, Pero eso, creo que hay hartos desafíos. Creo que los desafíos como a nivel social de las relaciones como de ahora, las hemos hablado ya harto acá. Esperamos que para quien nos esté escuchando esto tenga sentido y que de cierta forma les pueda ayudar y que pueda encontrar quizás algún sentido en lo que nosotras decimos. Y eso, y por último, como si sirve para pensar, reflexionar, siempre sirve. Siempre, siempre es siempre sirve. importante. Sí. Así que eso, nos estaríamos viendo en nuestro próximo capítulo del podcast en el mismo... ¿Cómo es en orden? Misma hora, mismo canal. Misma hora, mismo canal. Misma hora, canal. Chao. Chao, Que chao. estén bien, cuídense.